Voy a hablar en relación al examen, a la primera pregunta, que es señale y comente cuáles son los actos del habla. Para hablar de los actos del habla o actos lingüísticos me parece necesario primero mencionar que esto nace a raíz de la necesidad de explicar que el lenguaje no es solo un acto descriptivo de la realidad, como se pensaba antiguamente, no solo se habla de la realidad porque uno la observa, sino que además por medio del lenguaje uno tiene la facultad o el poder de generar, de construir una nueva realidad, un nuevo mundo. Es por esta razón que cuando comunicamos, algo ocurre en el mundo, en el entorno, en el oyente o en el observador. Estamos construyendo realidades. De ahí la importancia, creo yo, de comprender cómo ocurren estos actos lingüísticos, cuando hablamos del acto del habla, por ejemplo, de cómo nos ayudan en la comunicación interpersonal para poder mantener relaciones que se den en el ámbito del respeto, como lo mencionaba, se menciona en la ontología del lenguaje, o como lo vimos en la lectura en Lea esto primero, o como lo menciona Maturana desde el amor, que tiene que ver con las relaciones personales que se pueden dar entre una y otra persona, entendiendo que cada cual, que cada persona es un ser individual, que tiene un mundo propio, pero a la vez es parte de un sistema colectivo, de una sociedad, por lo cual hay que tratar de poder convivir entendiendo estos actos del habla eh, para poder tener mejores relaciones. Ahora, cuando hablamos de los actos del habla en sí, de cuáles son, que es la pregunta, no, deberíamos mencionar que son las afirmaciones, los juicios, las promesas, las declaraciones y ofertas y peticiones. ¿Mm? Y en todo esto se va construyendo este mundo nuevo, digamos, este hablar. Cuando hablamos de afirmaciones, nos referimos al mensaje que se lleva por sí mismo una descripción de la realidad. Es un hecho que puede ser observable y demostrable, por lo que esta afirmación puede ser verdadera o falsa. Eso es como una característica principal de lo que es una afirmación, ya que no depende de la interpretación personal, de la interpretación subjetiva, sino en algo que uno podría comprobar. Podría haber un testigo, podría haber alguien que dijera, sí, en realidad lo que estás diciendo es verdad porque lo revisamos, lo vimos, y otra persona poder decir, desmentir lo que uno está planteando. Pero es algo que se puede comprobar. Por ejemplo, no sé, un jefe de una sucursal podría decir, oye, ¿sabes que el día martes 26 de julio recibí una atención de 26, de 500 clientes, por ejemplo? Y alguien podría decir, oye, pero ¿cómo? No, pero veamos los reportes y efectivamente existe un día martes 26 en el cual indica que hubo 500 visitas. Si eso fuera comprobable y efectivamente fue así, se indicará que la afirmación era verdadera. Pero si en realidad el día martes 26 se recibieron 450, claramente esa afirmación se va a considerar falsa. Ahora, tomándonos del mismo ejemplo, también, y de cómo opera este acto del lenguaje, también esta persona que escuchó a este jefe decir, oye, sabes que el 26 recibimos 500 visitas, y cuando va y comprueba que solamente habían 450, probablemente podría generar un juicio indicando, oye, este jefe es un mentiroso. Cuando en la práctica probablemente no lo haya sido, a lo mejor podría haber sido por una situación puntual en la cual leyó mal, no sé, podrían haber ocurrido una cantidad importante de situaciones de las cuales no necesariamente lo convierte en un mentiroso. Y es ahí donde vamos a explicar el otro acto del habla que tiene que ver con el juicio. El juicio en sí es eso, es una interpretación subjetiva que no se basa en una realidad. Si bien es cierto, podría decir esta persona que hizo este juicio, podría decir, no, pero yo estoy emitiendo un juicio fundado porque esta persona yo en una oportunidad me dijo tal cosa y no fue. En la práctica se necesitarían quizás varias afirmaciones reiteradas para poder declarar que este juicio es válido. Entre paréntesis, a diferencia de las afirmaciones que dijimos que podían ser verdaderas o falsas, los juicios pueden ser válidos, perdón, fundados o infundados. O sea, en el fondo, y eso va a depender de los antecedentes que se puedan tener para poder emitir el juicio.
Distinto quizás sería, por ejemplo, indicar, sabes que en realidad es un mentiroso porque en forma reiterada, cada vez que le he preguntado, me ha dicho, todas las semanas le hago la misma pregunta y cada vez me indica algo que no es real o me da un dato que no es cierto. Probablemente eso podría hacer un poco más válido el juicio. Ahora, a diferencia de la afirmación, que en el fondo describía una realidad porque podía ser comprobable, el juicio tiene un poder distinto que es el de generar una realidad. De ahí también el cuidado que hay que tener con respecto a cuando uno emite un juicio, cuando uno, porque está generando una nueva realidad. Si yo, por ejemplo, digo de una manera, y la gente aquí se puede provocar otro error, que es que la gente puede confundir un juicio con una afirmación. Y no es lo mismo, por lo cual hay que mantener la distancia y saber entender que son dos cosas distintas. Porque si yo me quedo con la interpretación o con un juicio de una persona en la cual dice, oye, sabes que esta persona es mentirosa o esta persona es floja, lo que en el fondo inmediatamente estoy haciendo es que el entorno, las personas que escuchan probablemente se hagan una idea de que la persona efectivamente es así y lo tomen como una característica propia de la persona cuando en la práctica no lo es. O sea, es solamente una opinión. Ahora, podría tener algo de cierto, pero en el fondo sigue siendo una opinión. Y está netamente el juicio fundado en la parte subjetiva porque no puede ser comprobado de una manera empírica, por llamarlo de alguna forma. Eh, otro, otro de los actos del habla es las declaraciones. Las declaraciones están muy ligadas también a lo que es el juicio, o sea, son parte prácticamente de lo mismo, porque yo también las declaraciones generan una realidad, eh, una nueva realidad, construyen algo, pero a diferencia del juicio están basadas en la autoridad de alguien. Por lo cual en ese sentido eh, quizás puede tener el contexto de poder, a pesar de que yo no esté de acuerdo con alguien, por ejemplo, eh, esta afirmación puede ser válida, igual. Me explico. Por ejemplo, si un juez hace una declaración y en esto está generando un nuevo mundo, está construyendo algo, un juez va y dice, ¿sabes qué? Declara inocente a alguien en el juicio, esta persona de manera inmediata, para todo efecto de la ley, para todo el contexto social, para el ámbito, digamos, del país, esta persona va a ser inocente independiente de que yo no esté de acuerdo, independiente de que desde mi mirada yo diga, sabes que en realidad esta persona yo lo encuentro que es culpable, no creo, pero el solo hecho de que el juez lo haya declarado inocente, a esta persona lo pasa desde, lo cambia desde su estado de imputado en el delito a una categoría de inocencia. Eso es lo que en el fondo hace una declaración. O el otro ejemplo que también nos ayuda harto a entender tiene que ver con cuando el mismo juez en el fondo llama a la pareja que está en un estado de ser solteros, hombre y mujer los llama y les pregunta, ¿ustedes están dispuestos a casarse, cierto? ¿Quieren ser, acepta al hombre, acepta a la mujer? Y en ese mismo acto el juez los declara marido y mujer. En ese acto de declarar, de decir yo los declaro marido y mujer, ellos pasan de su estado de ser solteros a estar casados, solamente por el hecho de la declaración que hizo el juez. Y por otro lado, para que existiera ese resultado, también tuvo que haber una declaración de parte de estas dos personas, que es la declaración del sí. Ese, es, esa declaración del sí también tuvo relevancia a la hora de construir una realidad nueva. Porque si hubieran dicho no, probablemente hubieran seguido solteros, claramente. Otro de los actos del habla que se mencionan son las promesas. Las promesas cumplen un rol en el fondo de poder poner en juego quizás la confianza. Y tiene el carácter de ser personal y social. Cuando yo prometo algo al otro, en este acto estoy indicando que debería cumplir con lo que digo. Y la otra persona, en un acto de confianza, espera recibir lo que yo le he ofrecido. En el fondo, si yo le dije, ¿sabes qué? Préstame 1 millón de pesos y te lo devuelvo en un mes, la persona en un acto de confianza está haciendo un voto y está confiando en lo que yo estoy declarando, en lo que yo le estoy, perdón, en lo que yo le estoy diciendo con lo cual yo le estoy prometiendo algo. Ahora, el no hacerlo, obviamente, podría tener implicancias como que pierda la confianza.
la persona que me prestó el dinero. Y en un futuro no crea lo que estoy diciendo. Aquí podemos ver cómo de nuevo se podría poner en juego estos temas que hemos hablado, estos actos del habla, donde esta persona, por el solo hecho de haber prometido algo y no haber cumplido, esta persona también podría ver alterado su estado de ánimo en ese sentido hacia mí y ya verse como ya no estar tan contenta al estar al lado mío, no tener esa confianza y también podría llevarlo a generar un juicio, decir, oye, ¿sabes qué? En realidad Marcelo Osvaldo siempre está pidiendo plata y no la devuelve. Y a lo mejor fue una vez. O a lo mejor decir, sabes que no, en realidad era una persona poco confiable y llevarlo a todo un ámbito. Y a lo mejor alguien que lo escucha y que me quisiera ver en otra situación que no tiene que ver con eso, podría hacerse un juicio de que voy a ser poco confiable en cualquier tarea, a lo mejor en un trabajo, en otro ámbito. ¿No? Porque eso es lo que en el fondo hace un poquito el tema del juicio y aquí lo que quise hacer es como tratar de vincular los distintos actos del habla, porque siento que van moviéndose y tiene que ver en cómo comunicamos, en cómo vamos relacionándonos. Por eso que creo que es vital el contexto, el tener claridad en lo que quiero decir, en ser responsables con lo que uno habla, porque somos lo que hablamos, somos lo que hablamos. O sea, de alguna manera, lo que yo digo, y acá quizás lo voy a vincular con con la segunda pregunta, donde indica, comente cómo se vinculan los estados de ánimo y los juicios. Cuando yo digo que somos lo que hablamos, tiene que ver con eso. O sea, cuando yo estoy emitiendo un juicio, por ejemplo, los juicios se vinculan con el estado de ánimo netamente porque estos están marcados directamente por lo que yo soy en mi interior. Revelan de alguna manera nuestra alma y se vinculan directamente con nuestras emociones. Eh, Repito, o sea, somos lo que hablamos. Esto pasa, por ejemplo, con el ejemplo que se leyó en el curso, cuando una persona va y dice, sabes que en realidad, por ejemplo, los colombianos que hoy día están en Chile son todos flojos. O emito un comentario de ese tipo, un juicio de ese tipo, o los colombianos deberían irse todos fuera de Chile porque son una lacra y lo único que vienen a hacer acá es a robar el dinero de la gente, por dar un ejemplo. O las mujeres colombianas son todas prostitutas. En el fondo, con ese juicio también estoy hablando un poco de la persona que yo soy, de lo que está pasando dentro de mí. Y en ese sentido, quizás uno también se vincula con los estados de ánimo. Em, También desde cómo vivimos los juicios nos influencian, por ejemplo, cuando una persona que descansa en que los demás realicen los juicios. Estoy tratando de acordarme un poquito de eso. Por el, por ejemplo, ¿cómo era eso? Manteniendo cuando hablamos de que alguien descanse en el otro, que el otro emita los juicios, hablamos de perdona, se me había apagado la pantalla. De la, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre es como perdón, inauténtico, inauténtico. Es el concepto con el cual habla donde el ser inauténtico en el fondo lo que hace es cuando yo descanso en el otro y le tomo demasiado razón a los juicios de la otra persona, probablemente me van a afectar demasiado. Si yo escucho un juicio que una persona está emitiendo en mi contra, probablemente me va a desestabilizar de manera emocional, me va a hacer sentir mal, me va a bajonear, mi estado de ánimo va a cambiar porque estoy dependiendo y creyendo demasiado en el juicio y que la otra persona pueda tener acerca de mí. La interpretación que hagamos de los juicios también nos podrían tener o nos podrían traer sufrimiento o bien también paz y bienestar, por lo que el estado anímico va a estar sujeto a esta interpretación. De ahí que la modificación que pueda hacer sobre un juicio pueda generar en mi ser, en mi persona, cambios en el accionar. El que otras personas convengan con el juicio que se emite sobre algo o alguien generaría que su estado de ánimo se viera afectado por este juicio. Por ejemplo, al indicar que Juanito es una persona poco rigurosa, generaría que los demás lo miraran con desconfianza frente a una tarea que se le asigna. Es como lo que había mencionado antes. O sea, en el estado de ánimo va a cambiar un poco en relación al juicio. Y ese juicio puede ser interno
Puedo ser quizás muy drástico con los juicios que emito hacia mí, por lo que escucho del otro, y, y eso mismo me lleva quizás, como lo mencioné, a bajonearme, a, a no dar la oportunidad que tiene que ver con el aprendizaje, con la innovación. Porque los juicios en el fondo, si bien es cierto, pueden estar fundados en algún minuto, o sea, yo podría estar en una situación que no es la mejor, no es la que espero, pero por medio del aprendizaje quizás en un futuro, por medio de ese mismo juicio, puedo cambiar. Por eso que la importancia del estado de ánimo frente a este tipo de situaciones es vital. Creo que es muy necesario poder comprender. Y acá cuando hablo de comprender, creo que también es necesario poder verbalizar. Porque yo cuando verbalizo, cuando yo hablo, cuando yo saco el habla, cuando yo digo estas cosas me están pasando, estas cosas estoy viviendo, estas cosas están sucediendo, también estoy dando la oportunidad de poder crear esta nueva realidad por medio de este acto de lenguaje. Y esto es mi participación el día de hoy, profesor. Muchas gracias.